Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Y bien, vamos a continuar con nuestra interesante charla con el doctor Salvador Ávila sobre cuidados en pacientes seropositivos. Y le había hecho la pregunta ahorita que estamos hablando del tema, cuáles serían los cuidados para estos pacientes, pero antes Salvador, fuera del aire, me estaba comentando que va a hacer algunas observaciones antes de contestarnos esta pregunta. Sí, yo creo que es necesario hablar también acerca de los temores que pueden experimentar algunos pacientes a la hora de asistir al consultorio dental en relación con la posibilidad de contagiarse con el VIH. Nosotros queremos dejar claro en este programa que si un odontólogo, stomatólogo o cualquier personal de la salud que manipule personas infectadas por el VIH sigue las normas que están establecidas para higiene y manipulación de pacientes, pues no hay nada que temer. Sencillamente, pues el personal que atiende personas infectadas por el VIH, seropositivos, pues tiene la necesidad de usar métodos de barrera como son los guantes, las máscaras, protección ocular, medios de barrera como las cubiertas desechables de plástico y lógicamente realizar la esterilización del instrumental como está establecido, esterilizar todos aquellos instrumentos que utiliza en la atención al paciente y en los casos de algunos instrumentos que no se pueden esterilizar y que son desechables, pues debe eliminarlos, arrojarlos a la basura, a los contenedores especialmente diseñados con este fin y lógicamente también hay un papel que tiene que jugar aquí el estomatólogo en su propia protección, pues debe tener en cuenta que va a continuación de ese paciente puede llegar otro que no está infectado y por lo tanto tiene que tomar las medidas para que no haya transmisión de un paciente a otro. Dentro de esto, pues hay que lavarse las manos, cambiarse los guantes y incluso la ropa desechable que puede estar usando también debe cambiar. Hay que tomar en cuenta que hay diferentes vías de transmisión y que dentro del proceso de tratamiento que se le aplica a un paciente hay secreciones que pueden salpicar al que está haciendo el proceder, pero también pueden caer sobre el área de trabajo. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que esas secreciones, o que puede ser saliva, sangre, contienen virus, pero que este virus es un virus muy frágil. Es un virus que solamente sobrevive dentro de las células y por lo tanto cuando se produce el proceso de desecación que ocurre en minutos ya pierde la posibilidad de ser activo, de actuar provocando la infección. Por otro lado, el virus no soporta una temperatura superior a 60 grados, de manera que los procesos de esterilización lo destruyen completamente. De esta manera, pues nosotros tenemos que considerar que si se cumplen con las normas establecidas no hay posibilidad de transmisión. Ahora, ¿qué puede ocurrir en algún momento? Ya decíamos que puede ser que hayan accidentes y entre esos accidentes también hay medidas que ya mencionamos para la protección. Sin embargo, hay condiciones que son necesarias para que se pueda producir la transmisión del virus. Es decir, primero el virus tiene que estar presente, es decir, proceder de una persona que sea seropositiva y que tenga una carga viral importante en sus líquidos biológicos. Por otro lado, es necesario que haya una solución de continuidad en la piel o que haya penetración de una aguja o de algún elemento punzocortante que conduzca el virus al interior del organismo. Aparte de, estamos hablando ahora reducidos al ámbito estomatológico, porque también está la vía sexual, etcétera, etcétera, que no vamos a dedicarnos a ello. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todos los fluidos que tiene el paciente son fluidos contagiosos.
Digamos, la sangre es el principal fluido que transmite el virus y ese sí tenemos que tomarlo en cuenta. Sin embargo, hay otros elementos que no son contagiosos, como es el caso de la orina, las heces, las lágrimas, el sudor, la saliva. Hasta ahora no hay evidencia de que esos elementos puedan provocar contagio. Sin embargo, el riesgo de contagio para un estomatólogo que está tratando a un paciente seropositivo, pues en la práctica y de acuerdo con lo que se ha reportado en la literatura, no es muy grande, es bajísimo. Por ejemplo, puede darse el caso de una persona que se haya cortado con un instrumento que haya sido utilizado en un paciente seropositivo. Aquí la proporción es de 3 por cada 1000, de 3 infectados por cada 1000 accidentes de esto. En cuanto a las salpicaduras de sangre en mucosas, como son los ojos, la nariz, en la misma boca puede ocurrir, la proporción es de 1 cada 1000 accidentes de salpicaduras de sangre. O para las salpicaduras de sangre en la piel que está erosionada, se dice que la proporción es de 4 cada 10.000, o sea que incluso es muy baja en este caso. Ahora, ¿cuáles son las precauciones que debe tomar el estomatólogo cuando está tratando a una persona que es seropositivo? Primero, evitar el contacto con los fluidos del paciente, aunque sea con la piel íntegra, por un tiempo prolongado o en un área extensa, tomando en cuenta que si eso ocurre, que puede ocurrir perfectamente, pues entonces acudir a lavarse bien con jabón y utilizar elementos desinfectantes que también pueden ser, entre ellos incluso el alcohol es efectivo en este sentido. Siempre tener presente que si se va a manipular un paciente con estas características, hay que fijarse si tenemos o no tenemos alguna lesión a nivel de la piel que pueda facilitar la entrada del virus. Y proteger las vías de entrada directas en el dentista para evitar que pueda llegar el virus hasta el organismo. Hay que extremar los cuidados en procedimientos invasivos y especialmente en pacientes que estén en estado terminal con compromiso periodontal, ya que estos pacientes en estado terminal tienen una alta carga viral y por lo tanto resultan más peligrosos que aquellos que todavía son portadores del virus, digamos, y no han manifestado la enfermedad. Y generalmente sus pacientes ya se atienden a nivel hospitalario, ¿no? Para mayor seguridad de todo el personal médico. Entonces, creo que es importante decir que cuando los pacientes están en esta etapa, como decía el doctor, pues ya tienen su lugar, como quien dice, de atención, y lo que más llega al consultorio son pacientes que son seropositivos, y por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta que al atender a un paciente, aunque no sea seropositivo, debemos considerarlo como tal, hasta tanto se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque muchos pacientes pues no lo saben, son seropositivos y no lo saben. Y otros pues sencillamente no lo dicen por temor a la repercusión social que esto tiene, por muchas razones, y por lo tanto nos estamos exponiendo a, si violentamos las normas que están establecidas, a ponernos en contacto con un VIH sin saber incluso que lo estamos recibiendo, y entonces tampoco podríamos nosotros tomar las medidas preventivas que hay para poder evitar quedar infectados. Yo creo que es muy importante lo que has comentado, Salvador, sobre todo de los cuidados que como estomatólogos o odontoestomatólogo debe uno tener en el cuidado de esos pacientes, ¿no? Como estabas comentando, no podemos saber las personas que llegan al consultorio si son seropositivos porque realmente a lo mejor no se han realizado un laboratorio o realmente no han surgido los signos y síntomas. Pero lo que has comentado y se me hace muy interesante, y yo creo que la mayoría de los odontoestomatólogos llevan a cabo, son las barreras de protección que se utilizan hoy en la actualidad, ¿no? Desde utilizar las barreras de plástico, que es el Clean Pack para cada uno de los pacientes que llegan al operatorio, utilizar guantes desechables, cubrebocas, caretas, gorro, lentes, y
Y algo muy importante también que mencionaste, que todos los instrumentos o los elementos punzocortantes que nosotros llegamos a utilizar, debemos de desecharlos en unos contenedores especiales que debe de saber también la gente, ¿no? Que no va a cualquier cesto de basura, sino es un contenedor especial en la cual hay una empresa especialmente para recolectar esos residuos infectocontagiosos, ¿no? Entonces realmente la gente debe de tener la confianza en ir a esos consultorios y sobre todo que vean en sus salas de espera que tienen ese certificado con esas empresas para que no tengan ningún temor, ¿no? Y que vean realmente, aparte de todas las barreras de protección, pues que tenga su consultorio en primer lugar limpio, ¿no? Porque eso se ve a simple vista. ¿No lo crees, Salvador? Claro que sí, claro que sí. Pienso que el tratamiento o la atención al paciente seropositivo no debe diferenciarse prácticamente de la atención que se da a cualquier paciente que llega con Por supuesto que no. Solo que hay es que observar esas normas con todo el mundo y estaremos protegiéndonos nosotros y protegiendo también al paciente. Creo que algo que no mencioné hace un rato y que es importante que el odontólogo tiene que tener en cuenta que está en ese riesgo potencial y por lo tanto una de las cosas que debe hacer es estar vacunado adecuadamente, tener todas las vacunas al día, porque no solamente es SIDA o es el VIH lo que está circulando, hay otras enfermedades virus que están en el medio, mucho más fáciles de adquirir que el pueden SIDA. llegar perfectamente, ¿verdad? Entonces es importante también que esté protegido desde el punto de vista inmunológico. Que ese sería otro tema también muy importante que hay que comentar acá, que hay enfermedades que se contagian muy fácilmente y por la saliva, ¿no? El hecho de que estemos trabajando con nuestra pieza de mano y que esté rebotando la agua con la saliva, se mezcle, y si no tenemos una careta o lentes, bueno, pues nos podemos contagiar fácilmente, ¿no? Sí has dicho algo muy, muy importante. Más complicado. Bueno, te interrumpo tantito, Salvador, ahorita vamos en un corte comercial y seguimos con nuestra interesante charla. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.